El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tenemos aquí en el set de televisión del Club de Periodistas de México al padre Luis Fernando Valdés. Él nos va a hablar así como en redondo de todo lo que Papa Francisco trajo a México, sus mensajes de paz, de misericordia, de justicia, ese llamado a los jóvenes a no tratarse como mercancía, a las familias a que sigan intentando una y otra vez el vivir bien, el renovar su vida, el restablecer el orden y la paz para los hijos, en fin, todo lo que dijo Papa Francisco también a los obispos, a los políticos, a los industriales, allá en Ciudad Juárez, a los presos, a las víctimas de violencia y esclavitud, de múltiples formas de esclavitud. Es importante que lo rescatemos y gracias al padre Luis Fernando Valdés, que estuvo comentando en un canal de televisión todas las misas de Papa Francisco en México, pues está empapadísimo del tema. Y claro, también para cerrar nosotros los 10 programas que hicimos la semana pasada, de media hora cada uno, comentando los eventos del Papa, el ultimísimo que quedó pendiente fue la despedida del Papa, su mensaje muy importante y el diálogo que tuvo con periodistas en el avión de regreso a Roma. Así que de todo esto con Luis Fernando Valdés. ¿Cómo estás, padre? Qué alegría estar aquí de nuevo en Anunciación TV para comentar una cosa muy bonita. Al Papa Francisco, que se despidió de México después de unos días, que nos trajo luz, que nos trajo esperanza, con mensajes muy concretos para todo mundo, no solamente para cuestiones religiosas, sino un mensaje religioso que influye poderosamente en toda la sociedad y nos lleva a todos a un deseo de hacer el bien. Había como una esperanza de que fuera más duro, que regañara a todo mundo, ¿no? Y el Papa insistió muchísimo, voy a una visita pastoral y voy a acompañar su fe y voy a dejarme mirar por la Virgen y a mirarla. O sea, él insistía, por favor, ¿no? Porque aquí pues los líderes de opinión lo que hacían entre letras era insistir al Papa de alguna manera a través de sus comentarios editoriales que viniera y regañara a todos. Así es. Fíjate que el Papa Francisco tiene un mensaje pastoral. Él habla de la misericordia. Su tema es ese, mostrarnos el rostro de Cristo, de un Dios que perdona, un Dios que está cercano a nosotros y que siempre nos da la oportunidad de levantarnos a una sociedad en problemas. Qué gran mensaje, poderte levantar. Entonces, su mensaje fue muy religioso. De hecho, si releemos todos los mensajes que dio, y las homilías también, son desde el Evangelio. Cómo el Evangelio ilumina estas situaciones. Por eso no venía a regañar, venía a iluminar, venía a dar una nueva luz que da el Evangelio justo a las realidades más complicadas. El Papa mostró un gran balance en sus mensajes entre la realidad mexicana, que pasa por algunos momentos difíciles, y la frescura del Evangelio que da esperanza. Por eso, a regaño, a mí no me sonó. Sí, no, ni a nadie. Ya ves que los comentarios a posteriori de la visita del Papa en los medios impresos y de internet, medios nacionales, es eso, pues el Papa pudo haber sido más duro y no fue más duro. Así es. Por eso, Tere, qué gusto que aquí nos das espacio para hablar de toda la parte optimista, de todo el trabajo que nos deja, de todo el mensaje de esperanza que nos toca poner en práctica, quitándole esos filtros que no fueron los correctos, ¿verdad? Fueron como emociones del momento, quizá de algún comentarista. Ciertamente en los mensajes del Papa escuchamos la voz de Cristo, el Evangelio, pero también mucha referencia a Laudato Si. Eso me gustó, fue como si Laudato Si se hubiera desmenuzado en las 5 ciudades donde el Papa estuvo y hubiera retransmitido y ratificado sus propuestas. Así es. Fíjate que el Santo Padre, en un tema principalísimo de sus predicaciones, de sus mensajes, es hablar de la dignidad de la persona. Todo ser humano, por el hecho de ser hijo de Dios, tiene una gran dignidad que no puede ser atropellada. Y también, por eso mismo, está comprometido con la sociedad y con la creación. Ese es el gran mensaje que he ido desplegando a lo largo de estos 5 días, en los 5 homilías y en los
los distintos lugares donde estuvo también. Los 5 discursos y 5 homilías. Así es. Entonces, el Papa va hablando mucho de la necesidad de que el hombre respete la dignidad. Por eso fue como escogiendo lo que él llama las periferias, que son esos lugares que él tuvo como una experiencia muy viva en Buenos Aires, ver las periferias, digamos, geográficas, sociológicas de su ciudad, y de ahí ese concepto lo pasó a las periferias existenciales del drama humano. En ese drama humano, pues el Papa fue como escogiendo los lugares muy simbólicos de México. No es que los problemas de México se den solo en esas ciudades, sino que son como iconos, ciudades muy icónicas, y ahí habló de la dignidad. Entonces, por eso vimos desde un Ecatepec, un lugar donde pues hay mucha concentración de población, con muchas carencias sociales, ahí habló, y habló a los jóvenes, y habló de dignidad. Y luego va a Chiapas, un punto icónico también para los indígenas, que se integren a la sociedad, y la sociedad los acepte con su dignidad propia, con su cultura propia, no como de segunda, sino como quien son, hijos de Dios, igual que todos los demás, de primera a todos. Y luego... Pero además con una riqueza muy especial, sí, no igual que todos, sino como grupos sociales que por ser aborígenes, como él llama, grupos originarios, tienen una gran historia y una gran cultura, que cuando el mundo los despoja, se despoja el mundo mismo de esa cultura. Así es. Y entonces todos perdemos. Sí, fíjate, me permites profundizar un poquito en esto de Chiapas. A mí me llamó mucha atención que el Papa, aquí en la Ciudad de México, habló de cómo en México se integran la cultura indígena, mestiza y criolla. Y toda esta realidad dando lugar a una nueva nación, a una nueva realidad. Y habló mucho de respetar esta riqueza tan grande y dijo una cosa muy bonita, porque ahí descubrimos nuestra identidad. Y luego hubo... En la diversidad. En la diversidad. Oye, y luego en Chiapas mismo hizo una cosa impresionante. Aprobó la lengua náhuatl como lengua litúrgica. Eso es dar un reconocimiento, un impulso a la realidad indígena. El pueblo de Dios se expresa también en lengua indígena. Y luego recibió, te acordarás muy bien, ejemplares de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios en lenguas locales, en dos tipos de tzotzil. Bueno, Celtal también. Celtal. Celtal. Bueno, entonces, el Papa estaba reconociendo eso. Y luego, al vivir la liturgia en esa misa, me tocó a mí comentar la misa, fue muy emocionante porque lleno de la instrumentación propia que usan allá en la misa, muy bonita, una música muy bonita realmente para hacer oración, que combina instrumentos muy occidentales con cosas muy locales. Los vestuarios de la gente que participó en la misa, los ornamentos que usaron en la Sagrada Eucaristía, nos habla de una gran riqueza del pueblo de Dios que ha sabido inculturizar la fe, y a veces esa inculturización de la fe y de las tradiciones religiosas no ha sido sencilla, no ha sido fácil, ha sido a veces discutida o un poquito denigrada, y aquí Papa Francisco nos está hablando de esa gran riqueza que hay que descubrirla y redescubrirla. Pero además fue una misa real sin espectáculo, y eso me gustó muchísimo. Una misa real donde un indígena le dice, ahora vamos a rezar en nuestro idioma para conectarnos con Dios, porque es así como nosotros hablamos con Él. ¿Te acuerdas? Sí, fue un momento muy bonito también, Tere, porque el pueblo de Dios tiene formas muy propias de hacerlo, ¿verdad? Entonces, qué bonito fue el silencio que guardaron ellos, como estaban simplemente hincados en silencio, fue conmovedor. O al final de la misa, cuando ellos están asimilando el cuerpo de Cristo, cuando están viviendo esa comunión con Él al terminar la misa, y lo que acostumbran es tocar música sin letra y con pura música y bailar un poquito, y es la forma en la que ellos están viviendo esa experiencia de comunión con Dios a través de la Eucaristía. Así es, es increíble, es una lección de amor y de oración bellísima. Fue enriquecedor, realmente nos dejó el alma muy llena ver a esos hermanos nuestros, mexicanos y católicos, que están ahí dándonos lecciones desde su silencio y nos están enseñando a abrirnos también nosotros a esas realidades, y también para revalorar lo nuestro, porque a veces, no sé si te pasó, yo escuché muchos comentarios de la misa de la Basílica, me dijeron varias personas, redescubrí el silencio. Sí.
redescubrir el silencio. El misticismo, la oración. Así es. Sí, en silencio. Bueno, fíjate que estamos hablando del balance del Papa, en cierto modo, de su viaje. El mensaje de redescubrir el silencio, y más los que vivimos en ciudades tan grandes como esta, hermosísima Ciudad de México, pero con mucho estrés, un momento de paz, de silencio, de conectarte con Dios. Eso es una experiencia muy bonita que teníamos que redescubrir. Y fue muy impresionante porque el Papa tenía una agenda llenísima, llenísima, y se tomó su tiempo, hizo pausa y, con permiso, yo quería estar con la Virgen. 28 minutos de silencio. Que fueron 28 minutos de oración, un místico, un contemplativo y también un maestro, porque cuánto aprendimos, al menos de una primera persona, es decir, que aprendí mucho de ese silencio del Santo Padre. Sí, todo México se maravilló de ver también la respuesta de los fieles católicos ahí reunidos en la Basílica y todos los atrios llenísimos, cientos de miles de personas en silencio acompañando al Papa en su oración ante la Virgen de Guadalupe. Impresionante. Y los televidentes, todos los que veían la señal, la transmisión en vivo, también estábamos conmovidos, ¿no? Todos los que estuvimos fuera de la Basílica, tuvimos 2 reporteros dentro, pero los que estábamos fuera viendo eso decíamos, qué maravilla, por fin México reconoce entre tanto ruido, sobre todo aquí en la Ciudad de México, el don del silencio para hacer oración y escuchar a Dios. Ahora, el tema de la mirada de la Virgen, México no se entiende sin la mirada de la Virgen, dijo Papa Francisco. Así es. Y los políticos, desde que llegó ahí al Palacio Nacional. Sí, fíjate, esa fue una de las primeras sorpresas. Llega a Palacio Nacional. Y bueno, ¿cuál sería su mensaje? Pues fue un mensaje religioso también a los políticos, hablando de cosas sociales que eran muy importantes. Un mensaje social, pero ante todo un mensaje religioso. Vine a ver a la Virgen. Está en la primera línea de lo que dijo, vine a ver a la Virgen de Guadalupe. Fue una experiencia muy bonita. Después a los obispos les dice que él ha contemplado mucho el mensaje de la Virgen, ha contemplado a la Virgen y que desde ahí les abre el corazón el Papa. Y que lo que nos quiere decir a los mexicanos nos lo dice desde la Virgen de Guadalupe, porque solo desde la Virgen se entiende esta identidad nuestra. Qué bonito. ¿Y cómo dijo que todos los proyectos se deben nacer en el regazo? Eso me encantó. No deben nacer a partir de proyectos globales, materialistas, hedonistas, mirando hacia afuera, sino desde el corazón, como la Virgen de Guadalupe. Sí, fíjate que aquí una gran sorpresa, Tere, es que empieza en ese discurso diciendo, como dice un inquieto literato mexicano, que los mexicanos, si ya no van a la Virgen a pedirle por sus cosechas, sino van buscando un regazo, investigando ese laberinto de la soledad de Octavio Paz. Fíjate cómo el Papa entra en sintonía con México, con lo mexicano, a través de nuestros grandes intelectuales, y efectivamente, a través de esa maternidad espiritual de la Virgen, que nos conecta directamente con la paternidad de Dios, es como están los proyectos, porque solo así miramos a la dignidad de las personas, solo así respetamos nuestro entorno, la creación, solo así vivimos en sociedad. Lo otro puede ser planes a priori, que pueden servir ciertamente, pero el mensaje religioso, si quieres vivir religiosamente ese encuentro con los demás, empieza con un encuentro con Dios a través de la Virgen, de ese rostro que te mira, eres mirado, eres comprendido, tus inquietudes son escuchadas y desde ese regazo, esa maternidad que te protege, adelante. Fue muy bonito, a mí es conmovedor. Sí, precioso, porque los políticos se sintieron interpelados a reconocerse por un lado guadalupanos como buenos mexicanos y por otro lado caer en la cuenta de eso, que los buenos proyectos nacen del regazo y poniendo como ejemplo a la Virgen de Guadalupe. Vamos a un corte y seguimos con más.
Continuamos en Anunciación TV y comentando la visita de Papa Francisco ya para redondear esta serie de programas que hemos hecho sobre Papa Francisco en México. Padre Luis Fernando Valdés, a mí me llamó muchísimo la atención, antes de continuar con todo lo que hay que decir del mensaje del Papa, el discurso del presidente Enrique Peña Nieto, que desea a Papa Francisco públicamente que se cumplan todos los propósitos del Jubileo de la Misericordia. ¿Cuándo habías escuchado semejante historia? Me encantó. Tere, fue una hermosísima sorpresa que nos hace ver que estamos en un México muy distinto. Ya no son el México de las dialécticas y dicotomías, o la Iglesia prevalece o el Estado prevalece, como si fuera un pleito. Esa triste historia de 150 años por lo menos de persecución, primero abierta, después más velada. Que era esquizofrénico y patológico, un México de lo más incongruente e hipócrita del mundo, ¿no? Así es. Que iban a escondidas los políticos a misa. Así es, y mira, las escuelas, como los inspectores decían que no había educación religiosa cuando sabían que se había, en fin. Entonces, pero ese México nuevo en el que después de aquellas leyes del 1992, que se reconocen las instituciones religiosas, ha ido avanzando, las visitas de Juan Pablo II, de Benedicto, llegan a un México distinto. Un Papa Francisco que se ha ganado el corazón de propios y extraños, y un discurso del presidente Peña Nieto impresionante, porque fue un discurso político, pero que aborda el tema religioso con una naturalidad muy grande. ¿Cuál fue esa naturalidad muy grande? Lo más natural es que le desee al pontífice de la Iglesia Católica, de la que él es miembro, pues que le vaya muy bien, que ese mensaje religioso que viene a traer sea escuchado y que el evento grande de la Iglesia Católica en este momento, que es el Jubileo de la Misericordia, dé frutos. Y me parece que el primer fruto grande en México es esta reconciliación, esta esquizofrenia de esta dicotomía falsa entre lo religioso y lo social, entre lo religioso y lo político. Sí, se reconoce que el mensaje evangélico hace bien a toda la sociedad humana, ¿no? Así es. Fíjate que hace unos años, David Cameron en Inglaterra y antes Nicolás Sarkozy en Francia, decían, hay que apoyar la religión porque la gente quiere ser feliz y si la religión lo hace feliz, es una religión buena, que hace bien a los demás, apoyémosla. Entonces, ese mensaje europeo ya empieza a permear aquí en México y ya se ve que no es cuestión de hegemonía, sino es cuestión de solidaridad. Me parece que el mensaje de Papa Francisco de ir a las periferias ha sido el punto de reconciliación. ¿En dónde es el lugar, no geográfico, sino social, donde se vinculan de nuevo Iglesia y Estado? En la ayuda al prójimo, en la ayuda social, en la cuestión ecológica, en la cuestión de la inclusión de los marginados, de los indígenas, en la cuestión de los migrantes, que es importantísima, e incluso el punto, no sé, más conmovedor de esa lucha contra la exclusión fue en las cárceles. ¿Te acuerdas en Ciudad Juárez, como le dice a los reclusos, bueno, lo que hicieron ya está hecho, pero ustedes disculpen a la sociedad que los obligó a estar aquí, que los llevó, que los empujó a estar aquí, perdonen a la sociedad. Bueno, pues ahí en el tema social es donde creo que el Papa ha roto esa dicotomía Iglesia-Estado y ahí nos ha ayudado, mediante solidaridad, a hacer cosas comunes entre lo civil, lo eclesiástico y lo empresarial. Fíjate, 3 veces en su viaje a México, en su visita a México, habló de desechar esa cultura del usar y tirar. Se lo dijo a los jóvenes, se lo dijo a los presos que habían sido víctimas de esa ideología de usar y tirar, y se lo dijo a los industriales.
3 momentos fuertes, importantes, insistió a los jóvenes: no se dejen usar como mercancía, nada de usar y tirar al ser humano. A los presos: ustedes fueron víctimas de una ideología de usar y tirar. A los industriales: por favor, ya no usen ni tiren a las personas. Céntrense en el valor de la persona humana y todos sus proyectos empresariales giren en torno al bienestar del ser humano, no al acaparamiento, ¿no? Así es. Fíjate que aquí el Papa hace un gran desafío a la cultura contemporánea. Ha dicho en otras ocasiones recientes: esta economía mata. Es decir, el modelo económico que tenemos mundial es centrado en las utilidades al costo del ser humano mismo, que se usa como un producto desechable, en la cultura del descarte, que dice él en su, lenguaje. Lengua argentina. Y entonces es una gran defensa de la dignidad de la persona. Por eso la persona no puede ser utilizada como un producto, como una pieza, como una ficha. Todo ser humano tiene gran dignidad. Y por eso a todo el mundo le dijo: no se dejen quitar la dignidad, no se dejen usar. Y a los que tienen en sus manos esas cuestiones económicas, empresarios por ejemplo, no a la cultura del descarte, centrar la economía, la empresa, en función de la persona y de sus familias. Creo que ha sido un mensaje muy valiente, porque a veces pensamos que valiente solamente como la denuncia social a cuestiones de migrantes. También es muy valiente hablarle a los que generan los recursos económicos y decirles: úsenos de esta otra manera. Es muy valiente ese mensaje también. Así es, claro, reconociendo que la migración y todos los problemas que giran en torno a la migración tienen su raíz en eso, en la injusticia, en un proyecto económico injusto a nivel global y que ha tocado a México en todas las fibras de los empresarios industriales que en ese afán de competir con base en las leyes del mercado se han olvidado de la persona, incluso de ellos mismos y sus familias, ¿no? Sí, tristes casos que conocemos, pero justamente el Papa siempre habla de esperanza, porque habla de misericordia. Fíjate que en ese documento tan bonito que les recomiendo, que se llama El rostro de la misericordia, que es la bula con la que convoca a este año jubilar de la misericordia, dice que la misericordia abre nuestros corazones a la esperanza de que podemos ser amados aunque seamos pecadores. Entonces, eso nos da la esperanza que podemos cambiar, de que si le hemos hecho mal, o lo que hemos hecho mal, ya no se convierte en un muro entre Dios y nosotros, sino se convierte en el lugar de encuentro con Dios. El Papa dice: no encuentren a Dios en sus seguridades personales, encuéntrenlo en sus propias periferias, ahí en el perdón. Por eso, todo este mensaje da una gran esperanza de que podemos cambiar. Habla fuerte, pero para que cambiemos. Por eso no se queda solamente en la denuncia, sino siempre lleva hacia la esperanza. Como buen profeta. Así es. Bueno, Francisco es el ejemplo de profeta, porque va hablando de Dios, denunciando lo que está mal, pero para que nos acerquemos a Dios, para que lleguemos a la conversión. Y además, como los profetas del Antiguo Testamento, llega y se para ahí el lugar donde están los problemas y dice: aquí esto no está bien, pero volteemos hacia Dios. Ahora, ¿qué me dices de su mensaje de despedida? Cuando dice que muchas veces quiso llorar porque le conmovió tremendamente ver un pueblo tan herido y sin embargo tan lleno de esperanza. Impresionantes palabras. Sí. Fíjate que ahora que lo tocas así, de ese rostro conmovido del Papa, seguramente a ti y a mí, a todos los que lo vimos por televisión o en las vallas, vimos un rostro del Papa muy, muy impresionante. Me tocó solo verlo una vez en las vallas, que fue el primer día que llegó del aeropuerto hacia la Anunciatura. Estaba yo en las vallas en la Avenida Insurgentes, muy cerquita de Anunciatura. Y después de un viaje largo, de una recepción larga también en el hangar muy bonita, venía con una cara cansada, era claramente cansada, pero muy alegre, tenía un rostro iluminado, no sé cómo llamarlo, o sea, no escondía el cansancio físico, pero su mirada era muy alegre, muy sorprendida. Y después, el domingo pasado, comentó en la Plaza de San Pedro, cuando reza el Ángelus, que da su mensaje, que se había transfigurado en México. Es una especie de transfiguración, como que le cambió el rostro interior también en su mirada hacia México, descubrir a un pueblo de Dios, a una nación llena de valores, llena de solidaridad, de esperanza, de religiosidad, de cariño al prójimo, que ha sufrido tanto. Eso lo transfiguró, le dio como una nueva visión y creo que también la transmitió a nosotros.
Así es. Y luego sintió pues no haber podido acercarse a algunos grupos que insistieron mucho en acercarse a él, pero él dijo, yo los estaba esperando en todas las misas, ¿no? Por ejemplo, a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que insistieron mucho y hubo muchos comentarios a través de la prensa, pero Papa Francisco y Federico Lombardi en sala de prensa explicó que el Papa pues los esperaba a todos los heridos y sufridos en los distintos momentos, por ejemplo, en la misa de Ciudad Juárez, un espacio especial para ellos, y que no podía atender a cada grupo en particular porque en lo general, México era todo un país muy sufrido. Así es. Fíjate que el Santo Padre y su vocero... Que había 27,000 desaparecidos, no 43. Exactamente. Y fue una cifra oficial recientísima antes de la visita, esos 27,000. Fíjate que el Santo Padre lo supo hacer muy bien porque esta visita no se politizó. Y cuido mucho no politizarlo. Precisamente por eso dijo, México son muchas víctimas, no solamente un grupo. Y también dijo unas palabras que me impresionaron mucho en la conferencia de prensa que dio en el avión ya de vuelta hacia Roma. Dijo, aquí estaba yo para recibirlos, no quisieron venir, pero queríamos recibirlos a todos, pero entre ellos no había acuerdos, no estaban incluso de acuerdo entre ellos. Estaban divididos entre ellos, como diciendo, bueno, es un problema mucho más grave entre ellos que solamente lo que el Papa pueda como apoyar, dar espaldarazo a unos. Y siempre dijo, yo para todos, estaba para todas las víctimas. Entonces, eso fue muy importante. Así es porque... Y una lección de paso, ¿no? No se vale estar confrontados cuando son víctimas todos, ¿no? Exactamente. Y es una lección bonita para México. Cuando se politiza el tema de las víctimas de lo que quieras, de trata de personas, de desapariciones forzadas, cualquier tema así de sufrimiento, si se politiza hay un problema, que se hacen buenos y malos, y entre las víctimas quedan en medio y quedan olvidadas. Y entonces ya no son atendidas como víctimas, sino como piezas de un discurso político, y entonces lo que era solidaridad con el dolor se puede perder muy fácilmente, y todo lo que era el apoyo de todos, de toda la sociedad completa hacia sus víctimas, se divide en dos, y eso es muy duro. Por eso, qué gran lección de no politizar por parte del Papa el tema de todas las víctimas, y las englobó a todas. Además, en todas las misas hizo referencia a los que sufrían. Recordarán, estuvo en la Basílica de Guadalupe, pidiendo esa mirada de la Virgen, diciéndole a los que sus hijos se han ido o sus hijos les han sido arrebatados. Y después guardó silencio para rezar por esos, ¿verdad? Se sentó en una silla, un sillón, durante la homilía, al final de la homilía, mirando a la Virgen de Guadalupe, pidiendo justamente por esos hijos que han sido arrancados de sus padres. Bueno, pues también de la Virgen de Guadalupe habló en el avión de México a Roma. Le preguntaron que qué oraba y la respuesta es muy linda. Vamos a un corte y comentamos.
Continuamos Anunciación TV y pues disfrutando esas palabras de Papa Francisco también de regreso a México. ¿Qué le decía a los periodistas de su experiencia de haber estado en este país? Un tema doloroso fue el tema de, bueno, primero vamos a comentar de la Virgen, que cuando le preguntaron qué le pedía a la Virgen en esos 28 minutos de silencio, ¿de qué hablaba con ella? Sí, fíjate que esa respuesta del Papa fue muy bonita porque el Santo Padre pues les habló de que él venía a pedir. Y ahí me dio una impresión de que a veces nos centramos tanto, como es lógico, en esta sociedad, nuestra situación, pero el Papa no, él tiene toda la visión de conjunto de la Iglesia. A él le toca pues las víctimas de ataques yihadistas, obispos desaparecidos, la iglesia clandestina en China, le toca en los lugares de misión, los católicos y gente de buena voluntad que pasan hambre en África, le toca toda la visión del mundo. Entonces, claro, se ve que vino con la Virgen de Guadalupe a hablarle de nosotros, de ellos y de aquellos otros. La oración del Papa. Me recordó mucho a Juan Pablo II, que en aquella entrevista con Vittorio Messori le pregunta, ¿y cómo reza el Papa? Y la respuesta de Juan Pablo fue, la oración del Papa es geográfica. El Papa, se refería al mismo Juan Pablo, va repasando país por país y rezando por cada nación. Yo creo que ese es como el carisma de los papas, ¿verdad? Son el que reza por la humanidad, el que reza por las periferias concretas de la humanidad. Sí, que está pendiente de todo. Y claro, vino a traer todas esas intenciones del mundo entero a la Virgen de Guadalupe. Así lindo, es. ¿No? Pero luego por otro lado le dicen, ¿y a nivel privado qué le pedía? No, pues a nivel privado cada hijo le pide a su madre lo que quiere y es secreto, ¿no? Es un asunto personal. Eso fue muy entrañable porque como el Papa en su relación con la Virgen es la de un hijo normal con su mamá y le dice cosas, mamá, pues tengo este problema, tengo esta dificultad, aconséjame, dime algo. ¿Con qué naturalidad habla con la Virgen? También nos enseña a hablar así con Dios, con una naturalidad, con una sencillez, con una claridad de lo que nos está pasando. Creo que también en eso fue una gran catequesis de misticismo. Precioso, sí. Y le preguntaron esto que duele mucho y que seguirá doliendo, este lobby gay en México de sacerdotes, pederastas, ¿no? Que han hecho tanto daño a México, y la respuesta fue un aplauso a Benedicto XVI de parte del Papa Francisco. ¿Cómo responde rápidamente a los periodistas? Bueno, de eso yo estoy muy orgulloso y admiro la valentía de Benedicto XVI que destapó la olla. Exactamente. Fíjate que efectivamente el Papa Benedicto va a pasar la historia como un hombre muy grande en su humildad, porque hizo cosas muy grandes, muy impresionantes por la Iglesia, siempre desde el silencio, siempre sin aspavientos, y así sin aspavientos con una gran fortaleza. Él, cuando era prefecto, se dio cuenta de muchos casos, intentó elevarlos a la siguiente instancia. Juan Pablo II estaba ya muy enfermo, y cuando fue elegido Papa, sus primeras acciones fueron contra la pederastia, tanto una acción muy concreta con un famoso pederastra. Sí, con Marcial Maciel, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI lo dijo, el Papa Francisco en el avión. Papa Benedicto XVI destapó la olla con el tema de Marcial Maciel y puso todo en orden y nuevos reglamentos para evitar eso. Justamente, los reglamentos es muy importante hablar de ellos porque antes no había un procedimiento de cómo abordar esta problemática cuando se daba de hecho, y entonces hubo muchos errores de obispos que simplemente cambiaban de lugar al presbítero que había cometido esos abusos y simplemente iban llevando la infección a todos los lados. Ahora hay un reglamento muy preciso que pone orden en eso, que se pone en colaboración con el gobierno, con la policía, para que la víctima siempre sea defendida y el agresor tenga, o el sospechoso tenga un procedimiento, un proceso justo y se haga justicia. Oye, claro, por eso les contestó a los periodistas cuando le insisten sobre ese tema y qué se va a hacer con los obispos que cambian a los curas después de haber cometido un delito de pederastia, ¿no? Y no, pues que renuncie, clarito, dice, quedó claro, el obispo que esté ocultando la pederastia en algunos de los sacerdotes, que renuncie, quedó clarito, y dice clarito. Así es. Fíjate es muy
concreto y directo, Papa Francisco. Así al pan, es. pan y al vino, vino. Así es, no tiene miedo. El Papa Francisco ha renunciado a todo tipo de formalismos, tanto en su atuendo, como en su lenguaje, como en las cuestiones de gobierno de la Iglesia. Entonces, no formalismos, actuar, justicia y... Verdad. Verdad. Y si un obispo ha encubierto, que es una cosa muy grave, tiene que irse también. Entonces, qué paz y qué alegría que, a pesar de que ha habido escenas durísimas, episodios durísimos en la Iglesia contemporánea, que nos han dolido a todos, estos acciones de pederastia, hay una respuesta clara. Esta nos da paz y esperanza. Entonces, se irá combatiendo poco a poco, pero ya con acciones muy determinadas. O sea, ya no hay hipocresía y esquizofrenia. Adelante, limpiando lo que haya que limpiar. Creo que fue también una gran luz que da esperanza. Así es. Y luego otro tema que también ha llamado mucho la atención es esa libertad y reconocer al ser humano completo como es, unidad sustancial de cuerpo y alma, emoción, razón, acción, todo unido en un solo ser, la persona humana, ¿no? Y cuando le preguntan de la amistad de Juan Pablo II con alguna mujer, y él dice, bueno, no se asusten, siempre ha habido amistades santas entre hombre y mujer, y cita San Francisco de Asís y Clara de Asís, Teresa y San Juan de la Cruz. El Papa también tiene un corazón capaz de tener a una amiga en una relación de amistad buena y santa. Lindo. Así es. Fíjate que también son palabras muy reconciliadoras del ser humano consigo mismo, porque comentábamos hace un momento fuera del aire, cómo se metió el estoicismo, esa corriente antigua filosófica que era como negar al hombre en su afectividad y apretarlo todo, negar los sentimientos, así como una especie de monolito de piedra, ¿verdad? Y no, el cristianismo se ha ido liberando de eso, y Juan Pablo II nos da unos ejemplos muy bonitos. Por eso esta amistad que le quiere atribuir como si fuera una amistad mala, nadie se la cree. De hecho, hay un libro muy bonito de la periodista Valentina Alasraqui que se llama En el nombre del amor, que es de 2010 ese libro. Explica en los capítulos la relación del Papa con las mujeres, cómo en los viajes las saluda, con qué naturalidad las abrazaba, sin ningún recato, porque no está haciendo ninguna cosa. Ningún prejuicio. Ningún prejuicio. Y luego cuenta una anécdota muy impresionante al que la sepa entender. En Papúa Nueva Guinea, pues allí el público es aborigen y visten muy aborígenmente, y tenían miedo los organizadores que pues unas chiquillas que iban a bailar ahí pues le parecieran al Papa como muy impúdicas, y no, cuenta que los miró con una mirada tan limpia y un abrazo tan limpio que sabía que el Papa sabía entender el amor de amistad, el amor humano. Es un ejemplo, un caso maravilloso de esa interacción hombre-mujer llena de limpieza, que no tiene por qué estar. Eso habla de salud mental, espiritual, emocional. Como tú bien dices, el estoicismo se entrometió en la vida cristiana, pero no tenía por qué ser así, porque es como negar a Dios y decir, como tú no puedes ayudarme a purificar mis emociones, me las quito. ¿Cómo es posible si Dios puede con la persona completa y ayudarle con su gracia a purificar y a unificar y a armonizar todo el ser completito? No tienes tú por qué tirar a la basura una parte tan importante que es la afectividad y emotividad. Así es. Dios puede con eso y más. Así es. Esa emotividad, esa afectividad hay que saberla encauzar, hay que saberla con gracia llevar, de Dios, con porque gracia a de Dios. veces ni podemos nosotros. No, definitivamente es acción de la gracia divina con el esfuerzo humano. Naturaleza y gracia juntos. Así es. Bueno, pues encantados de haberte tenido con nosotros aquí en Anunciación TV. Recordar siempre las palabras de Papa Francisco que den frutos en México. Muchísimas gracias. Tere, una gran alegría compartir contigo y con todo el público de Anunciación TV estos momentos tan impresionantes, llenos de esperanza, de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.